En esta ocasión vamos a ver cómo realizar una fuente de alimentación variable empleando un amplificador operacional usando un diodo Zener. El circuito está basado en un amplificador seguidor de tensión. La función del seguidor de tensión, como su nombre lo dice, es que el voltaje de salida sea el mismo que el de la entrada, y esto se obtiene realizando un puente entre la entrada inversora y la salida del operacional. Este circuito también sirve para acoplar impedancias. Ahora que ya sabemos cómo funciona un seguidor de tensión, continuamos con nuestra fuente regulable. El voltaje de salida que queramos regular dependerá de nuestra fuente principal y el amplificador operacional que vayamos a utilizar, en este caso un TL081. Como observamos, tendremos un voltaje de entrada el cual será fijo. Aquí podemos implementar una fuente lineal clásica, la cual consta de un transformador, fuente de diodos y capacitores, o en su defecto una fuente externa que puede ser conmutada. Para este ejemplo, la alimentación será de 24 volts, y es una alimentación que yo recomiendo utilizar, ya que la mayoría de amplificadores operacionales la soportan. Entonces vamos a determinar el rango para el voltaje de salida. Como la alimentación es de 24 volts, puedo implementar un Zener de hasta 20 volts, pero en este caso usaré un Zener de 15 volts. El voltaje del diodo Zener será a su elección, considerando lo que acabo de mencionar. Primero tenemos que polarizar el Zener. Aquí se realiza con una resistencia de 1 kΩ a 1 watt. Ahora conectamos un diodo Zener en conjunto con un potenciómetro de 10 kΩ para poder regular desde los 0 volts hasta los 15 volts, hablando teóricamente. Entonces la variación de voltaje saldrá por el pin central del potenciómetro, que a su vez está conectado a la entrada no inversora del amplificador operacional. La entrada inversora está conectada al emisor de un transistor BJT y la base de nuestro BJT está conectada a la salida del amplificador operacional, teniendo así la realimentación, y el colector del BJT va a la alimentación principal. La función del transistor es poder entregar la corriente que demande la carga. Aquí estoy empleando un TIP41. Para poder elegir el transistor, basta con saber la potencia que demandará la carga. Esto se puede saber si conocemos el voltaje colector-emisor de nuestro transistor y la corriente que circula por él. Suponiendo que quiero alimentar una carga de 15 volts y 1 ampere, tendré una potencia de 9 watts disipando en el transistor. A la salida de nuestro voltaje regulado se deberá colocar un pequeño capacitor. Es importante que implementemos un disipador de calor para nuestro transistor. Con el circuito armado procedemos a ver el voltaje de salida, en este caso 15.4 volts aproximadamente. Si giramos el potenciómetro, podemos observar cómo el voltaje varía. Aquí hay un aspecto que debemos tener en cuenta, y es que vamos a tener un voltaje mínimo, y si pasamos ese voltaje, nuestro amplificador operacional va a saturar. En este caso el voltaje mínimo es de aproximadamente 900 mV. Y a continuación vamos a ver la prueba con una carga.